el tema, o mejor dicho, vamos a comenzar hoy el tema del cálculo del ciclo de trabajo nominal, ciclo de trabajo requerido, amperaje nominal y amperaje requerido. Vimos ayer, creo que observaron en la diapositiva, observaron una ecuación que les dije que para el día de hoy vamos a estarla desarrollando. Sin embargo, eso lo vamos a estar desarrollando a través de un video, el cual todavía está cargando. Pues lo vamos a publicar por YouTube y inmediatamente que cargue lo vamos a publicar. Quiere decir entonces una advertencia en cuanto al cálculo de amperaje, según la escala de amperaje. Los códigos que rigen la soldadura hacen referencia a los modos de control de la onda de las fuentes de poder, FP, para la soldadura, por lo que es necesario hacer hincapié en si la fuente de poder es de transformador estacionario, del tipo de generador por motor de combustión interna, convertidor, generador AC, transformador estacionario, inversor FET, inversor IGBT de tipo sinérgico. Lo que quiere decir que en esta advertencia estamos hablando de los tipos de máquinas de soldar que se utilizan en soldadura. Y los códigos hacen referencia a qué tipo de máquina se hace. Anteriormente no lo hacían, pero a partir del 2020 ya aparecen las modificaciones que se hicieron, aparece que es necesario hacer referencia a la máquina de soldar a la hora de que vayamos a trabajar con un procedimiento de soldadura. Los tipos de máquinas a los cuales estamos haciendo referencia son estos tipos de máquinas que se están viendo acá. Por ejemplo, aquí estamos viendo un motor de combustión interna con una máquina muy grande de alto amperaje que equivale más o menos a unos 500 amperes. Una máquina de transformador estacionario con alimentación externa de una fuente de servicio. Esta máquina que vemos acá. También son máquinas grandes y que pueden estar entre los 300, 400, 500, 600, inclusive hasta 1200 amperes puede estar una máquina de este tipo. Pero todo este tamaño tan grande lo vamos a ver reducido a este tipo de máquinas, que son los inversores IGBT o los inversores FET. Quiero decir que el inversor FET en la actualidad casi no se usa, porque los FET, que son unos transistores, han sido cambiados o han sido sustituidos por los transistores IGBT. Quiere decir entonces que esta es la máquina más comercial que en este momento hay en Ecuador, en todo el Ecuador, y me atrevería a decir que en toda Sudamérica están estas máquinas. Cuando nos vamos hacia la parte de la costa, que vamos a atender requerimientos en la petrolera, ahí sí nos vamos a encontrar con máquinas motogeneradoras. Va a ser muy común la máquina motogeneradora. Pero quiero decir también que para trabajos que se requieren en la industria petrolera, por lo general son trabajos que van por encima de los 300 amperes. No quiere decir que no vamos a encontrar una máquina de 300 amperes, pero si encontramos una máquina de 200 amperes, tenganlo por seguro que es trifasa. 220 o 440 trifasa. Por lo general se exige el 440. Y vamos a ver más adelante por qué razón esa elevación del amperaje, por qué se requiere un amperaje responsable a la hora que vamos a hacer una soldadura. Este modelo de máquina que ustedes ven acá es un modelo también de última generación, son inversores también, que la fuente de poder que ustedes ven acá, esto que ustedes ven acá es la fuente de poder, y está asociada con un alimentador de alambre. Esta fuente de poder por sí sola me puede realizar de pronto trabajo de soldadura, pero si está diseñada exclusivamente para alambre, entonces esta fuente de poder es una fuente de poder de voltaje constante, DC, que ayer estamos hablando sobre eso. Y este aparato que ustedes ven acá es un alimentador de alambre en el cual puede también cumplir funciones de regulación.
Ahora, este motor que ustedes ven acá, esta máquina de soldar, ustedes que es una máquina que está colocada de manera horizontal, el motor. Este es un motor convertidor de corriente AC, es rotativa. Son máquinas que ya prácticamente han desaparecido. Pero eso no quiere decir que de pronto en nuestra vida como soldadores, cuando estemos fuera, ¿verdad? Cuando ustedes salgan de la zona de confort de Esmeralda, que ya vayan a cerrar el trabajo grande fuera de Esmeralda, en cualquier parte de Ecuador, en cualquier parte de Sudamérica, puede que se consigan con estas máquinas de este modelo. Las máquinas rotativas son muy rendidoras, pero el consumo eléctrico que ellas generan es muy grande. Es muy grande. Comparado inclusive con esta máquina que está acá, que también su consumo es alto. Sin embargo, en la medida en que las máquinas de soldar, su diseño, vayan modificándose, se vayan modernizando más, lógicamente que todas esas máquinas muy viejas van desapareciendo. En nuestro caso, decíamos ayer que este tipo de máquina, me imagino que ustedes lo conocen, es una máquina que están utilizando ahorita en la preparación de la gabarra. Esta es la que corresponde a la máquina que hablábamos ayer, la AXI 200D, de una máquina generadora. Es tal cual como esta aparece aquí. Más adelante esta fichita que está acá, yo se las voy a traducir para que sepan ustedes y conozcan las partes de esta máquina. Esta es una máquina de 200 amperes, la vamos a ver más adelante. Y esta máquina que ustedes tienen es una modelo de máquina inversor IGBT, marca PTX, modelo IW200BB. Esta máquina es la que ustedes estuvieron utilizando el día que estuve con ustedes. Es una máquina pequeña, 200 voltios también. Pero veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. En esta máquina tenemos que, lamentablemente, la ficha técnica de esta no me la enviaron. Pero en su momento oportuno se la voy a mostrar. En esta máquina que está acá sí encontré la ficha técnica y la podemos comparar con esta que está acá. Esta ficha técnica me dice que la máquina trabaja, yo voy a abrir esto. Yo lo voy a ver más grande, estoy abriendo. Ok, entonces esta máquina, ¿verdad? Que tenemos acá, el voltaje de entrada, es decir, el voltaje de alimentación con la cual yo puedo encender la máquina, ella es de 110 o 220. Muchas veces tengo un interruptor que si le doy a la izquierda es 110 y si le doy a la derecha es 220. Pero lo que quiere decir es que hay otras máquinas que ellas autorregulan el voltaje a la cual tú estás conectando sin necesidad de mover ningún botón. Esas son las máquinas que se llaman máquinas de autolink. Ellas se autopuentean automáticamente y reconocen, ¿verdad? Con su carácter electrónica ya pueden reconocer si está conectada a 110 o está conectada a 220. Por otro lado, la frecuencia de la máquina puede ser 50 o 60 Hz, pero eso ya viene diseñado. No tenemos cómo seleccionar. Sin embargo, si la máquina goza de una tarjeta inteligente, ella automáticamente se va a autorregular a la frecuencia de la zona en que va a trabajar. El voltaje de vacío, que decía ayer que es un voltaje de circuito abierto, es decir, la máquina está prendida, la hemos prendido, pero no estamos soldando. Ella está prendida, está ahí en abierto, o está ahí en campo, pero no estamos soldando. Si nosotros medimos el voltaje positivo o negativo, estamos viendo voltaje, entonces ella me va a medir 75 voltios, pero lo voy a leer en el voltímetro. Y el rango de corriente de esta máquina va desde 20 hasta 200 amperes. Desde 20 hasta 200 amperes.
La potencia de la máquina, que es muy interesante, es muy importante saber de la potencia, y vamos a ver por qué va a ser importante más adelante con respecto al electrodo que vamos a soldar. Si la potencia está, en este caso es de 5800 watts. Ahora bien, si esta máquina, cuando veamos más adelante el voltaje, porque está trabajando, vamos entonces a ver el ciclo de trabajo. Fíjense que esta máquina te dice que el ciclo de trabajo es de 45%. Y acuerdo de lo que nosotros estamos viendo ayer, que es esta máquina del 45%, quiere decir que ya trabaja 4 minutos y medio, ¿verdad? Y el resto, 5 minutos y medio, va a descansar. Es decir, tenemos que respetar ese ciclo porque si no la máquina la vamos a quemar. O simplemente ella se va a apagar por sí sola. ¿Ves? Pero hay que tener mucho cuidado porque cuando la máquina se apaga, tú tienes que cumplir esos 5 minutos y posiblemente más. Y tienes que estar muy pendiente de si le está sobrecalentando, porque debe tener un indicador de sobrecalentamiento. Eso también lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Pero fíjense ustedes aquí algo muy importante. Algo muy importante. Que esta máquina, el fabricante te dice que puede soldar hasta 316. Ojo con esto. Fíjense ustedes que el fabricante no está diciendo, que no te está indicando, que suelda con 316. No, puede soldar hasta 316. Puede soldar hasta 316. Si a mí me dijera, la máquina trabaja hasta 316, le creo. Pero cuando me dicen, puede soldar hasta 316, entonces lo tengo que poner en duda. ¿Ven? Lo tengo que poner en duda. En MMA, que es el electrodo revestido. ¿Ok? Manual, metal, arco metálico, manual. Entonces, esta simbología, esta definición, o este acrónimo, corresponde a la ISO, no es NEMA, corresponde a la ISO. A pesar de que estos 45 minutos tendríamos que verlo si es en base a los 5 minutos. Ahora bien, si nosotros seguimos acá, veamos el panel. Este panel, esa plaquita que ustedes ven, es la que está detrás de la máquina. Cuando ustedes estaban en el taller soldando, yo miraba mucho, era esa tabla. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ustedes estaban haciendo soldadura a unos 120, 122, 130 amperes. Me recuerdo que llegaron hasta a soldar con 130 amperes. Pero para algunos se les hace difícil arrancar el arco. Se les hace difícil abrir el arco. Eso tiene una razón de ser. Veamos. Fíjense ustedes que la máquina nos dice que trabaja al 45%, pero la ficha técnica con respecto a la tabla se contradice. ¿Por qué? Porque ella me dice que a 200 amperes trabaja con el 60%. Y a 155 amperes trabaja con el 100. Eso tendríamos nosotros que comprobarlo. Pero vean ustedes que el 60%, 200 amperes, trabaja con 28 voltios. Y a 155 amperes trabaja con 26,2 voltios. Pero esto será verdad. Yo pongo mucho en duda lo que me informan estas tablas. No lo creo mucho. Por eso es que me gusta que cuando yo doy el curso de máquinas de soldar, trato de que ustedes entiendan, trato de que el soldador entienda realmente qué es lo que estamos haciendo. Porque la tabla yo no me fío mucho de ella. ¿Por qué? Porque no son tablas muy comerciales. Y muchas veces al comerciante lo que te quiere vender la máquina. Pero no te ayuda en nada en decirte sinceramente, no, mira, sí, está limitada. Está limitada hasta 4 milímetros, pero está limitada hasta 5 milímetros. ¿Verdad? O te la recomiendo más que trabajes hasta 3 milímetros. Eso te puede ser. Pero es como dice la ley del vendedor. Hay una ley del vendedor que dice que mientras el vendedor se haga más técnico, menos vende.
Lo digo por experiencia. Mientras el vendedor es más técnico, vende menos. ¿Por qué? Porque un vendedor cuando es técnico asume la verdad, dice la verdad. Mientras que un vendedor, por decirlo así vulgarmente, echado para adelante, no te lo va a decir, es lo que le interesa venderte. Y después que te vende no lo ves más, a menos que tú lo llames de nuevo. Pero después que tú que te vendas no te va a ver más. Entonces, observen ustedes que este 60% ciclo de trabajo se supone que es a 200 amperes, 28 voltios. Pero alguno de ustedes que tenga una calculadora, rapidito, me va a multiplicar 200 amperes, 200 por 28, cualquiera, por favor, rápido. Díganmelo rapidito, 200 por 28, ¿cuánto es? Voy. Vamos. 20 segundos para que me den la respuesta. Cualquiera de ustedes. 3.600. ¿Cuánto? 3.600. 3.600. Ok, ahora ven. Esos 3.600 son esto que está acá. Que ellos me dicen que son 5.804. Mientras que cuando yo multiplico 200 por 28 voltios, tú me estás diciendo que son 3.600. Veamos. Divide esto rapidito, 5.800, divídelo entre 200. Rapidito. Repíteme de nuevo, profe. 5.800 entre 200. $2.9. 2.9. 5.800 entre 200. Sí, ¿Seguro? lo dividí. 2.9. Revisa. Profe, hay unos compañeros que dicen que quieren ingresar a la clase y no pueden. Ok, ya voy para allá. Déjame salir entonces. Y ya ahora vamos a leer la admisión. Ok. Seguimos. Dime, ¿corregiste? ¿Corregiste? Profe, usted me dijo 580 dividido por 200. 5.800 entre 200. Sale 29, profe. 29. Eso es 29. Cuando yo divido 5.800 entre 200, me está diciendo que esta máquina realmente trabaja a 29 voltios. No es 28. ¿Ves? Me está faltando ese voltio que me falta, que falta aquí, me hace falta para yo poder calcular calor, que más adelante lo vamos a ver. Pero me está diciendo que trabaja 60%. ¿Ok? Ahora, si esta máquina, divídeme, ahora de nuevo, 800 entre 155. ¿Cómo, profe? Divida 5.800 entre 155. Mira aquí la placa que te estoy mostrando. Rapidito. 1.6. No puede ser, no. Me sale 16,33. ¿Cuánto? 37.41. 16, profe. No puede ser. 5.800 entre 155. 37.41. ¿Cuánto? A 16 me sale. 37.41. Lo está dividiendo. 37,4. ¿Ok?
Entonces, este es 37,4, fíjense ustedes, que no puede ser. Aquí me dice 26 y tenemos 37. Esos 5.800 vatios entre 155 amperes me representan 37 voltios, que aquí me dice 26. ¿Se dan cuenta por qué realmente yo no creo en esto? Yo no creo en estos valores. Entonces, muchas veces yo compro algo que creo que me va a servir y cuando necesito responsabilidad de la fuente de poder, resulta que ella no da. Ella no da. Ahora, observen ustedes que la placa les dice que está conectada a 120 voltios y a 220 voltios. Ella es autolink. ¿Ok? Se autorregula. Este simbolito que está acá me lo está diciendo. Que ella es autorregulable. Ahora, a 120 voltios, el máximo amperaje de consumo es 25. Ahí estamos bien, me parece muy bien. Pero a 220 voltios, el máximo amperaje es 30. ¿Ok? Ahora, esto que vemos aquí, el IF, me está diciendo qué tipo de conector voy a utilizar, cuántos amperes debe ser el conector que voy a utilizar, que es este que está aquí. El conector es lo que vamos a utilizar. Entonces, esta placa tenemos que saber bien, entenderla bien. Por eso es que cada vez vamos a estar repitiendo la placa, cada vez que vayamos avanzando la placa, porque ahí es donde está el meollo de la calidad de la soldadura que ustedes están realizando. No estoy diciendo que la máquina esté mala, no, sino que simplemente tenemos que sincerar esta placa. Esta placa tenemos que sincerarla. Fíjate, aquí te está diciendo que 20 amperes a 20,8 voltios es el consumo de la máquina. 200 amperes a 28 voltios. Lo que quiere decir que para yo soldar, hacer una soldadura con 20 amperes, la máquina me entrega 20,8 voltios. Eso es lo máximo que yo puedo regular. Pero cuando estoy a 200 amperes, ellos me dicen que puedo regular 28 voltios. Es mentira, porque yo puedo regular 29, de acuerdo a los datos que me tienen aquí. Pero eso cuando uno está en campo, que abres el arco y compras tu máquina y la pruebas, tú haces una tabla, que es la tabla de taller. Lo que en realidad es. Esto es comercial, esto es una tabla comercial. Pero en el taller, cuando tú la haces, esa es tu tabla de taller. Entiendan eso. Cualquier cosita que ustedes le tengan la duda, que se les crea, por favor, vuelvo y repito, usen el WhatsApp. Ahorita me está llamando unos muchachos, pero no puedo atenderlo. Ahora veamos, aquí. Volvemos aquí a nuestra fórmula. Ciclo de trabajo nominal por amperaje nominal es igual al ciclo de trabajo requerido por el amperaje requerido al cuadrado. Vamos a ver si ya bajó, si ya tenemos nuestro video. Y creo que ya lo podemos abrir y estamos en YouTube. Muy bien, vamos a ver. Vamos a salir un momentico y vamos a abrir el video.
No se le escucha, profe. Ustedes pudieron ver en la diapositiva unas ecuaciones que nos dicen que nosotros podemos calcular el ciclo de trabajo de la máquina. Recuerden ustedes que es un valor que debe aparecer en la tabla de especificaciones técnicas de cada equipo. Todos los equipos deben tener esa tabla. Unas, lógicamente, cumplen con las normas NEMA, otras van a cumplir con las normas ISO. Pero esos datos deben aparecer. Cuando ustedes ven una máquina X que les dice, por ejemplo, ZPY 300, quiere decir que la máquina tiene un amperaje nominal de 300. Si la máquina dice 200 amperes, quiere decir entonces que la máquina, o mejor dicho, si la máquina te dice XYP 200, quiere decir que la máquina es de 200 amperes. Por lo tanto, esos son datos que la máquina los va a tener. Pero ¿qué pasa cuando ya nosotros vamos a soldar sabiendo que el amperaje requerido, que es el amperaje que no sabemos, vamos a buscarlo bien sea en el manual del fabricante o bien sea que lo calculemos? En este caso vamos a calcular. Vamos a decir que tenemos una ecuación 1, que sería que el ciclo de trabajo nominal por el amperaje nominal al cuadrado va a ser igual al ciclo de trabajo requerido por el amperaje nominal, por el amperaje requerido al cuadrado. Si bien que nosotros tengamos una máquina que nos dice 60% ciclo de trabajo, ese es su ciclo nominal. Ciclo de trabajo nominal es 60% ciclo de trabajo. Y si la máquina nos dice 200, quiere decir que la máquina sería, amperaje nominal serían 200 amperes. Mientras que el ciclo de trabajo requerido no lo conocemos, eso lo vamos a llamar, ciclo de trabajo requerido, lo vamos a llamar la incógnita 1. Y el amperaje requerido, que va a estar dependiendo del diámetro del electrodo, lo vamos a llamar entonces la incógnita X2. Para nosotros calcular el amperaje requerido, nos vamos a valer de una teoría, que es una teoría de campo. Esa teoría se va a llamar teoría de Thun. Es decir, la teoría de Thun nos dice que cuando un valor se repite siempre, quiere decir que podemos tomarlo como una verdad. Es decir, se nos convierte a nosotros en un algoritmo de campo. No es un valor exacto, es un valor de campo. Entonces, esa teoría de Thun, que la vamos a aplicar al proceso de electrodo revestido, se va a cumplir con el proceso SMAU. Recuerden ustedes, electrodo revestido o electrodo de varilla, como le dicen ustedes, que no es la palabra técnica, pero coloquialmente lo conocemos como electrodo de varilla. O de palillo, muchas veces también le dicen. Quiere decir entonces que si el amperaje requerido depende del diámetro del electrodo, vamos a multiplicarlo por el valor de Thun, que es 40. Es decir, que el amperaje requerido va a ser igual al diámetro del electrodo por 40. Lo que quiere decir
que 40 es una constante de campo. Por lo tanto, supóngase que nosotros tenemos un electrodo de 3,2 milímetros, es decir, un octavo. Pero como estamos trabajando con el sistema internacional, esos son 3,2 milímetros. Por lo tanto, decimos que en nuestro ejemplo, el diámetro del electrodo va a ser de 3,2 milímetros, que multiplicado por 40, eso nos va a dar 128 amperios. Como este valor se aproxima a 130 por exceso, vamos a definirlo así. Aproximemos a 130 amperios por exceso. Por lo tanto, nuestro valor de amperaje requerido va a ser 130 amperios. Ese es nuestro valor. Una vez que ya teniendo este valor definido, entonces vamos a despejar el ciclo de trabajo requerido de la ecuación 1. Entonces formamos la ecuación 2 sería ciclo de trabajo requerido va a ser igual al ciclo de trabajo nominal por el amperaje nominal al cuadrado sobre el amperaje requerido al cuadrado. De donde el ciclo de trabajo requerido entonces va a ser ciclo de trabajo nominal son 60. Tenemos 60 por 200 amperes serían 200 amperes al cuadrado sobre 130 amperes que lo tenemos acá. Tenemos nuestro amperaje requerido, 130 amperes al cuadrado. Aplicando nuestra ecuación, aplicándola en nuestra calculadora para hacerlo más rápido, entonces decimos que 60 por 200 al cuadrado nos da 2.400.000. Tenemos entonces que el ciclo de trabajo requerido va a ser a 2.400.000, que vamos a dividir ahora entre 130 al cuadrado, que son 16.900. Estamos hablando de este valor. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos este valor y lo dividimos, decimos entonces 2.400.000 entre 16.900, eso nos está dando 142. Quiere decir que el ciclo de trabajo requerido nos dio 142. Pero como el ciclo de trabajo requerido lo vamos a expresar en tanto por ciento, entonces esto nos va a dar en porcentaje, este valor nos va a dar igual a 1,42. Es el valor expresado ya en porcentaje. Ahora bien, este valor, ciclo de trabajo, igual a 1,42%, lo vamos a comparar con la tabla. Entonces decimos que según NEMA, según la norma de fabricantes de aparatos eléctricos, National Electrical Manufacturing Apparatus, quiere decir entonces, ellos dicen que ciclo de trabajo tiene el 100%, la máquina funciona indefinido, indica que la máquina trabaja indefinida o indefinidamente. No paramos de soldar. Podemos seguir, podemos trabajar las 24 horas del día sin parar y tranquilamente la máquina nos va a responder. A menos que otra cosa ocurra. Si el ciclo de trabajo es de 60% de acuerdo a NEMA, la máquina funciona 6 minutos continuo y descansa 4 minutos.
Esto gracias a que ella tiene una serie de relojes que van a funcionar como temporizadores del arco. Por lo tanto, si una máquina de 200 amperes, ciclo por 60% ciclo de trabajo, la pongo a trabajar con un electrodo de 3,2 milímetros, ella me va a trabajar 100% indefinidamente. ¿Por qué? Porque este valor, 1,42, este 1 me representa el 10. Los 10 minutos, más 42 segundos, por decirlo así. Ahora bien, quiere decir entonces, repito, que nuestra máquina funciona indefinidamente. Mi pregunta es ahora, si nosotros seguimos y ustedes asimilan este desarrollo, yo puedo preguntar, ¿qué pasa si el diámetro del electrodo es igual a 5 milímetros? ¿Qué pasa si el diámetro del electrodo es igual a 5 milímetros? Esa es la pregunta. Si ustedes aplican todo esto que ustedes tienen acá, lo aplican solamente cambiando el valor de 3,2 milímetros por 5 milímetros y efectúan la misma operación, nos vamos a dar cuenta que pasa si el electrodo es mayor trabajando con ese mismo porcentaje de ciclo de trabajo. Evidentemente me adelanto y ese valor les va a dar mucho menor. Este valor va a bajar. ¿Pero cuánto va a bajar? Necesito que ustedes, entonces, hagan la operación y los que la hagan, por favor, me envían su resultado por WhatsApp. Es un ejercicio de tarea que les estoy poniendo. Discutan entre ustedes, estudien juntos, pónganse a hacer esto, porque más problemas sencillitos, así como estos, les van a salir en el examen. Así que, señores, pendientes de todo lo que estamos haciendo para la formación de ustedes como verdaderos soldadores calificados y conocedores de las labores de soldadura. Les espero en el próximo video. Gracias.